Buen día, mi nombre es Laura Selvatici, soy profesora de la Cátedra 1 de Psicología Institucional y en el teórico de hoy, la investigación desde la perspectiva de la psicología institucional, les presentaré ideas relacionadas con el trabajo que vienen realizando desde las comisiones de trabajos prácticos y en las propuestas que les hemos acercado desde el espacio de teóricos. Antes de comenzar, los invito a reflexionar sobre qué significa para ustedes investigar. De estar en Hipólito Yrigoyen, me habrían visto frente al pizarrón, con tiza en mano, escribiendo todas las ideas que fueran aportando que habría ido retomando a lo largo del teórico. Me gustaría entonces que pongan pausa en el video, tomen un papel y vuelquen en él aquello que se les ocurra. A lo largo del teórico será interesante observar si encuentran aquellas ideas reflejadas. Es más, los invito a que en el foro reflexionen sobre las semejanzas y diferencias entre vuestras concepciones y supuestos y lo que desarrollaré en este espacio. Esta será nuestra hoja de ruta durante el teórico. Retomaremos la idea desarrollada en el teórico de la posición del psicólogo institucional, que afirma la necesidad de pensar la relación entre la investigación y la intervención. Les explicaré cómo entendemos que el enfoque relacional es un punto de partida teórico-metodológico para pensar la investigación. Caracterizaremos las etapas y los procesos de una investigación, contextuándola también en el trabajo que han tenido que realizar durante este cuatrimestre. Y conversaremos sobre la sistematización de las experiencias y sobre la construcción de teoría a partir de la reflexión sobre prácticas concretas. Les mencionaba nuestro interés desde la materia de presentarles el desafío de entender la teoría como una caja de herramientas que nos permite comprender mejor las situaciones que nos plantea la vida institucional. Al decir de Ulloa, no es practicar teoría, sino teorizar nuevas prácticas. ¿Por qué y para qué queremos hacerlo? Son algunas de las preguntas que nos guiarán en esta reflexión. En otros teóricos hemos hablado de las prácticas indisociadas de intervenir e investigar. Pensemos qué aspectos de una investigación retomamos al realizar una intervención. Al intervenir en alguna institución o colectivo, o al participar en algún proyecto, muchas veces resulta necesario recabar y sistematizar datos. Cuando nos acercamos a una institución, necesitamos información para poder trabajar con quienes participan de ella. Mientras intervenimos en conjuntos con los actores institucionales, a su vez vamos generando estrategias útiles para ellos, que los ayudan a reposicionarse. Creamos teoría adecuada a una situación específica. Justamente, el conocimiento es el producto esperado de toda investigación, y las ideas que les he presentado dan cuenta de cómo en toda intervención está presente la dimensión epistemológica. Al intervenir, producimos conocimiento sobre cómo concebimos y nos vinculamos con el otro. ¿Qué efectos produce en nosotros? ¿Cómo entendemos nuestra tarea y la tarea de ellos? Desarrollemos ahora la idea de qué aspectos de una intervención se observan cuando investigamos. Toda investigación implica reflexionar sobre cómo se concibe el objeto de estudio y nuestra relación con él. Este proceso puede transformar nuestra forma de pensar. La investigación no solo produce efectos de intervención en el sujeto que investigamos, al estilo de «esto nunca me lo había preguntado antes» o «esto nunca lo había pensado así». Puede suceder tanto en el entrevistado como también en el investigador, que a partir de un comentario o repregunta puede pensar nuevas líneas de preguntas o líneas de sentido en la indagación que desarrolla. A su vez, investigar sobre una problemática institucional genera cambios en los agrupamientos, en las organizaciones, a través de la reflexión sobre la práctica institucional y su conceptualización. O sea, al revisar la forma de entender el trabajo del otro,
al considerar cómo éste puede concebir mi trabajo, al preguntarnos sobre cómo nos relacionamos, al examinar los procesos involucrados, al explicitar los valores e ideales que sostenemos, al indagar sobre las prácticas instituidas en ese ámbito social. También, todo proceso de aprendizaje, y en las investigaciones uno aprende mucho, implica revisar nuestras creencias, nuestros supuestos, los conocimientos previos, y esto indefectiblemente genera un proceso reflexivo que nos interviene. El texto de Virginia Schexter y Alicia Sapino, Análisis de las prácticas como modelo para aprender, investigar, intervenir, amplía esta idea desde diferentes perspectivas con respecto al trabajo que realizamos desde el aula. El otro texto al que hace referencia esta unidad, Demandas de investigación, ampliación del campo profesional, cuyos autores son Virginia Schexter, Julia Segatti, Laura Selvatici, Paulette de Racco, Florencia Hugo y Malena Gesiotr, amplía el punto relacionado con la elucidación de las demandas de investigación. Así, como toda intervención, hemos señalado que es fundamental elucidar las múltiples demandas, en la investigación, desde nuestra forma de concebirla, se hace necesario entender por qué nos convocan a que investiguemos. Por ejemplo, a que complementemos el trabajo realizado por investigaciones cuantitativas. Y a su vez reinterpretar el pedido de investigación, incluyendo a aquellos que la solicitan. A modo de ejemplo, les relato una viñeta. El trabajo de campo consistió en una indagación exploratoria de la cultura organizacional de un sector relacionado con la comunicación a distancia de un hospital de referencia nacional y de los efectores de una provincia argentina y de las características de la comunicación entre los profesionales de distintos hospitales y centros participantes. El interrogante que planteaban los coordinadores del proyecto al convocarnos buscaba entender el motivo por el que existían dificultades para la realización de interconsultas, a pesar de contar con los equipos técnicos necesarios. Para ello, Julia Segatti, actual jefa de trabajos prácticos de la materia, viajó a la provincia en cuestión e entrevistó a médicos y administrativos de distintos centros asistenciales. La investigación se propuso conceptualizar cómo interpretaban los distintos actores, los facilitadores y las dificultades existentes en la comunicación. Para indagar acerca de las problemáticas en la relación de los intercambios a distancia, relevamos las expectativas que cada actor tenía al respecto, las representaciones sobre su lugar en la relación entre colegas y sobre el interlocutor, así como sobre el proceso y los resultados de los intercambios. Las conceptualizaciones alcanzadas se discutieron con diversos actores institucionales en diversos ámbitos, a fin de abrir un espacio para revisar las representaciones instituidas sobre los intercambios a distancia y la organización del trabajo que derivaba de estos. De esta manera, al reelaborar los resultados en conjunto, la investigación se complementó con una intervención sobre las modalidades de intercambio instituidas en sus prácticas y sus modos de organización. La investigación permitió concluir que en la comunicación a distancia se potenciaban las dificultades habituales en las interconsultas entre personas que pertenecen a un mismo ámbito asistencial, ya que habitualmente no se conoce al interlocutor. En efecto, existe una relación directa entre el mayor conocimiento y confianza entre las personas que intercambian y la predisposición para realizar una consulta, así como con la satisfacción y con el resultado de la misma. Es así como a partir de una consulta sobre por qué ellos no se comunican con nosotros, se produjo una revisión sobre las concepciones y las prácticas instituidas de todos los actores, incluidos los investigadores. Nombremos entonces algunas de las características de la investigación desde la perspectiva de la psicología institucional. Como les he relatado, en la cátedra efectuamos un tipo de investigación social asociada a la ejecución de proyectos institucionales en las que participan, con roles diferentes, los actores y los investigadores. El modelo que solemos utilizar es el de estudio de caso, que considera la diversidad de sentidos en la singularidad y en la novedad de cada circunstancia particular, a partir de un abordaje que contempla el análisis de la implicación como una herramienta privilegiada. Generalmente
son investigaciones con fines exploratorios que utilizan metodología cualitativa. Esto quiere decir que no partimos de una hipótesis a contrastar, sino que buscamos entender mejor una situación comenzando a interrogarnos sobre ella o indagando sobre determinados aspectos que la caracterizan. Cuando decimos que el foco está puesto en las prácticas, las narrativas y sus transformaciones, entendemos que no solo indagamos sobre las representaciones sociales, sino también en las formas de hacer de dichos actores y cómo éstas se transforman. No preguntamos únicamente sobre los puntos de vista de los distintos actores. Observamos actividades, analizamos sus producciones. En las entrevistas solicitamos que nos cuenten situaciones concretas, no solo sobre lo que piensan de nuestro objeto de estudio. Por otra parte, con el conocimiento producido, no buscamos predecir sucesos o conductas. Nuestro objetivo es producir información para que los actores tengan mayor claridad a la hora de tomar una decisión, para acompañar, definir formas de organización, para facilitar la inclusión de todos los actores involucrados en alguna actividad. O sea, las preguntas que motivan las investigaciones son preguntas relacionadas con la intervención y con un análisis reflexivo de las consecuencias del accionar. Por ejemplo, en la investigación que les relaté, una pregunta relacionada con el por qué no se comunican no es una pregunta sobre una abstracción, sobre qué es la comunicación, sino que es una pregunta que busca tener más herramientas para actuar, y la investigación produce conocimiento sobre cuáles serían las condiciones que facilitarían dicha comunicación. Como les relataba, las preguntas relacionadas con la intervención son preguntas relacionadas con la acción y no con el conocimiento descontextuado, y las generalizaciones se centran sobre la eficacia de la acción más que sobre la predicción o la validez. Ejemplos de estas preguntas son: ¿para qué y para quién se produce conocimiento? ¿Quién es el destinatario? ¿Cómo se promueve la socialización del conocimiento? ¿Cómo se generaron las transformaciones en nuestras prácticas? ¿A partir de qué dificultades y de qué estrategias? ¿Cuáles son las condiciones de producción de los cambios en los roles y en las funciones? ¿Cómo nos perciben? ¿Qué esperan de nosotros? En esa línea es que les planteamos que reflexionen desde esta particular forma de entender la relación entre la investigación y la intervención. ¿Qué efecto está produciendo en ustedes el trabajo realizado durante el cuatrimestre? La placa que aparece en esta filmina es un ejemplo de investigación vinculada con la producción de conocimiento para la toma de decisiones relacionada con la implementación de políticas públicas en el contexto sanitario actual. Esta nota relata cómo al inicio de la pandemia, una comisión de ciencias sociales del CONICET, en una semana, planificó una investigación y reportó resultados al Gobierno Nacional en relación con las respuestas de diversos sectores sociales al aislamiento social. El enfoque relacional como punto de partida teórico-metodológico implica pensar la investigación como una experiencia grupal de adquisición y de producción de conocimiento. De allí es que dentro de las posibilidades de este cuatrimestre hemos promovido algunos dispositivos para ello. El trabajo en las comisiones, las respuestas grupales en los foros, la invitación a leer y dialogar con los comentarios de los compañeros y compañeras son algunos ejemplos. A la hora de pensar otro aspecto vinculado al enfoque relacional, tomamos elementos de la metodología de la investigación participativa, donde se incluye a los actores institucionales en la indagación. Cuando hablamos de inclusión, la participación puede ser variada, desde formular el planteo del problema o elaborar las preguntas a investigar, hasta participar del equipo de investigación, incluyéndose en las reuniones de análisis de la información, a veces comportándose como informantes clave, hasta integrar efectivamente el equipo investigador realizando trabajo de campo en conjunto. Al respecto, cabe ponerse en el lugar de dichos actores institucionales y reflexionar sobre las dificultades de ser uno mismo el objeto del propio estudio. ¿Qué nos está sucediendo en estos momentos con esta particular cursada, donde estamos reflexionando sobre temas que estamos viviendo todos los días, con diversidad de intensidades según el momento? Nuevamente se evidencia la importancia del análisis de la implicación para poder descentrar nuestra mirada.
Otro aspecto importante a destacar es que la inclusión de los actores institucionales en el proyecto de investigación genera mayor sustentabilidad en relación a los efectos que la investigación genere. Ahora, cuando mencionamos incluir a todos, ¿a quiénes nos referimos con todos? Si pensamos en los actores significativos, definir quiénes lo son es una construcción que se realiza durante toda la investigación. Por ejemplo, en una investigación sobre trabajo interdisciplinario, un equipo de salud consideraba a la familia como un integrante más del equipo de salud. Por ello, nos solicitaron que entrevistáramos a los cuidadores y a los familiares. A su vez, considerar las relaciones entre los actores es tener en cuenta la diversidad de formas en que pueden operar entre ellos. Relaciones cooperativas, competitivas, simétricas, asimétricas, de hegemonía, de subalternidad. Cuando pensamos en incluir a todos, otro actor cuya mirada debe dejar de invisibilizarse es la del investigador. Es importante desarmar la escisión entre quienes estudian y el sujeto a indagar, y considerar la subjetividad de quien investiga como constitutiva del proceso. Por ejemplo, si la investigación implica la existencia de una beca, al investigador se le juegan cuestiones no solo del ámbito científico, sino del ámbito del trabajo, económicas. La investigación puede ser una forma de inserción laboral, la posibilidad de crear nuevos ámbitos profesionales. Por otra parte, los investigadores también nos preguntamos cómo nos ven. Nuestro equipo de investigación estaba conformada por quienes escribimos el artículo sobre la demanda de investigación. ¿Por qué nos ven como representantes de las ciencias sociales antes que psicólogas institucionales? ¿Qué nos pasa a nosotras con esto? ¿Será porque les aportamos metodología cualitativa en un campo donde predomina la metodología cuantitativa? Por otra parte, ¿cómo manejamos determinadas contratransferencias? ¿Qué pasa cuando nos sentimos incómodas o incómodos en las entrevistas o tenemos sensación de malestar? ¿Qué podemos pensar de esta situación? Nuevamente, convocamos al análisis de la implicación. A su vez, a la hora de pensar la inclusión de los actores, también debemos considerar a aquellos que a veces nos solicitan las investigaciones. Ellos también son actores del campo. Para ello, retomemos el ejemplo sobre las consultas a distancia. Quienes solicitaban la investigación eran quienes recibían las consultas y era imposible pensar por qué no se comunican los efectores de la provincia si no se pensaba cómo se construía el vínculo con quienes recibían la consulta. Preguntas como ¿cuánto me expongo a la hora de consultar? O ¿cómo respondo teniendo en cuenta que a lo mejor los recursos con que yo cuento el otro no los tienen? Eran interrogantes que incluían a todos los actores mencionados a la hora de pensar la investigación. Finalmente, el enfoque relacional considera la construcción de los vínculos entre los actores desde un clima de confianza, diálogo, donde las relaciones son horizontales y donde hay un respeto por los intersaberes. Entonces, es importante la pregunta sobre a quién convocaríamos a participar en una investigación. ¿Con quién les interesaría a ustedes entrar en diálogo? Con el horizonte que nos propone Liniers con Enriqueta. Conversar con otros para ver el mundo desde lugares diferentes, siempre. Los invito a pensar ahora en qué contexto han realizado como estudiantes prácticas de investigación. Existen distintos ámbitos. Tal vez los más cercanos sean los trabajos de campo, pero la carrera también les ofrece horas de investigación y próximamente van a tener que desarrollar la tesis de licenciatura. A su vez, los caminos institucionales para investigar son, en la Facultad de Psicología, la programación PROIMPSI, Programa de Fomento a la Investigación en Psicología, y en la universidad, la programación UBACIT, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo pensamos el campo de la investigación? ¿Cómo pensamos la investigación en el campo educativo? En relación al campo científico, Bourdieu nos aporta para poder pensar la situación. Los científicos se preguntan, ¿qué esperar de los congresos? ¿Cómo conseguir publicar en una revista? ¿En qué revista conviene publicar? ¿Cómo se consiguen subsidios? ¿Cómo se consiguen becas? ¿Ustedes qué se preguntan? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo conocen?
Otros cuatrimestres construí esta parte del teórico con la reflexión de que en el campo educativo muchas veces estamos habituados a la reproducción, mientras que en el campo científico se invita a la generación del conocimiento. El investigador, también dentro de ciertos límites, porque existen comisiones evaluadoras y porque existen áreas prioritarias que subsidian los organismos, se plantea la pregunta de aquello que quiere investigar, o sea, el ejercicio que la tesis de la licenciatura los invita a hacer. Pero dije en otros cuatrimestres, porque en función de lo que estamos viviendo y de las transformaciones y adecuaciones de esta cursada virtual, no me animo a sostener dicha afirmación sin invitarnos a problematizarla. De hecho, les planteo una serie de imágenes para reflexionar. La primera relacionada con la posibilidad de formular una pregunta que nos interese indagar. La segunda, pensar la dimensión de que siempre la investigación es un trabajo en el seno de un equipo. ¿Y qué ha pasado con nosotros este cuatrimestre a la hora de pensar la producción colectiva? Producción que incluye estudiantes y docentes desde posiciones que se han transformado. En los foros hemos hablado sobre esto. Con una modalidad distinta de intercambio, a eso alude la tercera imagen, y con un acercamiento al material también distinto. Encaremos ahora el siguiente punto de nuestra hoja de ruta: etapas y procesos en una investigación. En una investigación podemos identificar diversos momentos. Tenemos la etapa de la elaboración del proyecto, la etapa de la realización de la investigación misma y los momentos de la presentación de los resultados que son transversales al desarrollo de la investigación. No solo se comparten los resultados una vez que ésta ha concluido. El proyecto de investigación sirve para ordenar las ideas, pero también es un documento a presentar ante un destinatario, que puede ser un ente financiador o alguien, un ente, que nos avale la posibilidad de realizar la investigación. Por ejemplo, ustedes, cuando tengan que presentar el proyecto de la tesis de la licenciatura, es la Facultad de Psicología quien les avala la posibilidad de llevar adelante dicha idea. Cada destinatario puede poner el foco en diversas cuestiones y por lo tanto el esquema del proyecto puede verse modificado en función de quién es el que lo recibirá. El proyecto contiene una serie de apartados: el planteo de la pregunta que nos interesa investigar, el estado del arte, que es todo aquello que se sabe sobre un determinado tema y que también pone en evidencia aquellos aspectos vacantes de conocimiento, el marco teórico, que es la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado, los objetivos general y específicos, la metodología es cómo investigo aquello que me interesa, el cronograma, que es la forma de organizar los tiempos en una investigación, y el presupuesto con que se cuenta para realizarlo. Si se piensa en la tesis de licenciatura, este punto equivale a la carta 2 que presentan a la facultad. Con respecto al desarrollo de la investigación, en este mismo teórico veremos que hay diversos procesos involucrados cuando desarrollamos una indagación. En el PowerPoint figura la sistematización de las prácticas porque haremos foco en este tipo de investigación en particular, pero existen diversidad de formas de investigar y no es nuestro objetivo en este teórico enumerarlas. En efecto, en la carrera ustedes cuentan con una materia para ello. Por lo tanto, caracterizaremos la investigación desde la mirada de la psicología institucional. Respecto a la presentación de resultados, existen momentos en los que los organismos exigen su presentación: informes de avance, informes parciales, informes finales. Presentación que ha de ser pensada en función del interlocutor. No es lo mismo la presentación de un informe a la universidad o al CONICET que la devolución o intercambio a los actores involucrados, porque no les interesan las mismas cosas. Y en función de los ámbitos también de intercambio, por ejemplo, entre colegas, son las jornadas, los congresos y las publicaciones los ámbitos por antonomasia. Los resultados, a su vez, entran en discusión con el estado del arte, o sea, con la bibliografía, a la hora de publicar. Un punto central de toda investigación son el objetivo general y los objetivos específicos.
En la filmina aparecen diversos verbos que solemos usar para el objetivo general de una investigación. Típicos verbos de investigaciones exploratorias son indagar, describir, comprender, caracterizar, conocer, explorar. Cuando planteamos verbos como explicar y evaluar, seguramente ya teníamos conocimiento sobre el campo en el que estamos indagando. El caso de implementar es un buen ejemplo de cómo queda plasmado en un objetivo la forma en que la investigación interviene en las prácticas institucionales. En toda investigación se suceden distintos procesos. En el esquema de esta filmina, estos procesos son presentados de una forma secuencial, pero veremos que en la práctica lo que ocurre en la investigación es más desordenado y que muchas veces los avances de una investigación revierten en reformulaciones de aquello que estamos investigando. El primer paso en una investigación es definir bien el problema, pensar las preguntas en un contexto específico, incluir las experiencias institucionales previas relacionadas con el tema, fundamentar el por qué es necesaria dicha investigación. En nuestra forma de investigar, trabajamos los supuestos sobre lo que queremos investigar, sobre los actores involucrados en la trama social. Trabajamos tanto la ideología y los valores de los investigadores como la de los actores, protagonistas ambos de la estructura relacionada a investigar. Con respecto a la recopilación de datos, elaboramos instrumentos que retoman las definiciones del problema planteado. De esta forma, la información producida se va ordenando, categorizando, a fin de aclarar coincidencias y diferencias. A veces comparamos, definitivamente analizamos el material, para finalmente sistematizar y escribir aquello que fuimos concluyendo y que nos interesa compartir con otros. En el teórico, retomaremos cada una de estas acciones. Esta es otra forma gráfica de representarnos cómo entendemos se produce el conocimiento desde la conceptualización de una práctica, o sea, cómo entendemos que se teoriza una práctica. Este proceso tiene una forma espiralada, donde cada vez la comprensión de aquello que nos interesa es mayor. Nuevamente, partimos de la necesidad de definir aquello que queremos estudiar, comprender, sistematizar. Luego, nos adentramos en el momento del relevamiento de la información, al escuchar relatos, observar situaciones institucionales, leer documentación, participar de encuentros. Son las distintas fuentes de información las que nos proveen datos que decidimos registrar como significativos para nuestra investigación. Ampliaremos este punto más adelante. Luego, caracterizamos, describimos, ordenamos dicha información con diversidad de modalidades. Fichados, esquemas, redes de relaciones, matrices son algunos ejemplos. Para finalmente, sistematizar la experiencia y conceptualizarla. Al hacerlo, damos respuestas a preguntas del orden de ¿se identificaron nuevas prácticas? ¿Estas generaron un posicionamiento diferente de los actores? ¿Sirven las respuestas anteriores? Todo este proceso nos posibilita transformar la vivencia de una práctica en una experiencia que puede ser compartida con otros. ¿En qué momento del trabajo integrador se encuentran? ¿Identifican haber transitado por los otros momentos? Antes de adentrarnos en cada uno de los procesos, retomemos esa idea que les adelanté de que el proceso de una investigación no suele ser secuencial. En la investigación, el análisis de la información es transversal, espiralado, tal como ha sido presentado gráficamente en filminas previas. Tal como señala Maxwell, el análisis de los datos empieza inmediatamente después de haber realizado la primera entrevista u observación, después de haberse acercado al primer material, y se continúa analizando los datos tanto tiempo como se siga trabajando en la investigación. De esta forma, los rasgos de la investigación se van perfilando en diversas líneas de análisis y evolucionan a medida que ésta avanza. Seguramente han tenido esa vivencia durante el cuatrimestre. También existe la posibilidad de reformular la metodología que utilizamos. ¿Recuerdan el relato sobre ese equipo interdisciplinario que incluía a la familia como uno de sus integrantes y que solicitó que entrevistáramos a las madres y a los padres? Ese es un ejemplo.
Cuestiones importantes a considerar también es la rigurosidad del análisis, entendiendo por esto, según palabras de Leupicinio Iñiguez, acreditar explícitamente de dónde aparecen las conclusiones. A la hora de caracterizar cómo deben ser los resultados del análisis, es importante definir qué entendemos por validez, que en el modelo que les proponemos se relaciona con observar si los resultados generan efectos en los actores involucrados, tanto asociación de ideas a partir de la presentación de las conclusiones, como también esos significativos silencios que dan cuenta de que las personas se quedaron pensando. Estas ideas que les he presentado pueden verse reflejadas en lo que ha sucedido en este cuatrimestre. Con el tránsito de la cursada, se han ido perfilando temas de interés y líneas de sentido para poder indagar. En esta filmina les presento algunas de ellas. Seguramente las reconocerán del trabajo realizado en los foros y en los prácticos. Problemáticas que se configuran en cada comisión en contexto de pandemia. La formación universitaria del psicólogo en contexto de pandemia. Los condicionantes y efectos en la subjetividad del aislamiento y/o del distanciamiento social. La posición del psicólogo en el campo de la salud en este particular contexto sanitario. Las prácticas virtuales y sus transformaciones. Líneas de sentido que indefectiblemente van acompañadas del análisis de la implicación para poder reflexionar desde qué posición afirmamos lo que afirmamos. ¿Por qué determinadas cuestiones se nos transforman en preguntas o las consideramos relevantes o problemáticas? ¿Cómo nuestros compañeros y compañeras nos hacen apreciar puntos ciegos en nuestra mirada? ¿Cómo se construyen las condiciones de cursada en este cuatrimestre y qué efectos generan estas sobre nosotros? En definitiva, entender que esto se relaciona con las categorías de pensamiento que pongo en juego al investigar, y que el análisis de la implicación nos permite aproximar una comprensión de por qué mi interpretación puede diferir de la de los otros actores. Por ejemplo, los invito a rastrear las producciones de los foros, riquísimas en relación con los interrogantes formulados sobre el particular proceso de enseñanza y aprendizaje de este cuatrimestre, y que nuevamente ponen en evidencia nuestra forma de entender el espacio áulico como un espacio de intervención sobre nuestras prácticas, tal como les plantea el texto de Virginia Schexter y Alicia Sapino. Y estas líneas de sentido van tomando cuerpo en líneas de análisis. Aquí les presentamos una forma de seguir organizando lo pensado, porque a veces nos damos cuenta que las líneas de sentido se relacionan entre sí, porque a veces algunas cobran más visibilidad que otras, porque a veces algunas se transforman en sublíneas, por decirlo de alguna manera. También siempre existe la posibilidad de que aborden otras líneas que hayan ido surgiendo y/o hayan identificado hasta el momento. Este cuatrimestre probablemente han trabajado con diversidad de fuentes de información, que por la particularidad relacionada con el distanciamiento social y el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos dificultó acceder físicamente a las instituciones, y debido a la incertidumbre con la que iniciamos el cuatrimestre, optamos por fuentes de información distintas a las habituales. Existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes primarias de información, que contienen información nueva, original, información que se ha generado a partir de instrumentos que hemos creado a tal fin. Y las fuentes secundarias de información, que representan información ya existente, ya elaborada. Las que aparecen en esta primera columna son fuentes secundarias de información. Las que aparecen en la segunda columna suelen ser fuentes primarias de información. Les digo suelen porque este cuatrimestre algunos prácticos han trabajado con entrevistas y observaciones de otros cuatrimestres, y por lo tanto esa información viró a fuente secundaria. Nos preguntamos, ¿qué fuente de información utilizamos? ¿Cómo interrogamos estas fuentes? ¿Con qué preguntas? ¿Qué aspectos de nuestra experiencia nos interesa registrar y sistematizar? Decidir sobre estos temas nos permitirá pensar qué fuentes seleccionar, siempre teniendo en cuenta lo que nos transmite la imagen de Isol. Aquello que elijamos nos permitirá apreciar algunos aspectos de la situación y nos invisibilizará otros.
lo que ves y lo que no ves. Como siempre, en una investigación se seleccionan diversas fuentes de información. La triangulación es la técnica de análisis de datos que se centra en el contrastar visiones o enfoques a partir de los datos recolectados. Su propósito o finalidad es la contraposición de varios datos y métodos que están centrados en un mismo problema y refuerza la rigurosidad científica de aquello que concluyamos. De esta forma, se presta particular atención a la información que insiste, pero también se problematiza aquello que se presenta como diferente. Los foros son una fuente primaria de información. La nube de palabras es una fuente primaria de información. El diario de campo es una fuente primaria de información. Al respecto de la redacción del diario de campo, García Jorba nos presenta esta reflexión que nos permite profundizar un poco más en algunas de las ideas que hemos presentado. Él dice: aunque exista la tendencia a diferenciar de forma secuencial las actividades de descripción y análisis, se trata de un orden procedimental que no suele coincidir con la forma de actuar cuando se investiga. Toda descripción lleva en sí el germen de su análisis, o cuando menos, de su interpretación potencial. En ocasiones surgen ideas, esbozos de hipótesis, posibilidades de explotar, mientras se desarrollan las notas tomadas durante el día. Las ideas aparecen en la medida en que se actúa reflexivamente. Esperar la iluminación es arriesgado. Es más conveniente trabajar y avanzar posibilidades de lecturas del material conforme se registra. Esta canción es una fuente secundaria de información. Los invito a escucharla, voy a juntar el link a la página del campus. Bien, ahora el desafío de ordenar y categorizar la información. ¿Ustedes qué hicieron con las distintas fuentes de información? Vamos a contar lo que hicimos con los distintos foros. Agradezco al respecto el diálogo con Alicia Sapino y su reflexión sobre cómo fue el proceso de análisis de las producciones relacionadas con las fotografías. Mientras se realiza una primera lectura del material, que pueden ser entrevistas, notas de observaciones, comentarios de foros, diario de campo, nos van surgiendo comentarios que anotamos en los márgenes, que pueden estar relacionados con ideas tentativas sobre categorías y relaciones, con temas emergentes, con asociación entre ideas, con nuevas preguntas. ¿Son esos gérmenes de análisis que nos planteaba Jorba en las anteriores diapositivas? Mientras se va leyendo, el diálogo que se arma en los márgenes deja de ser con ese material en concreto y empieza a organizarse una línea de sentido que relaciona ideas de distintos materiales y suele inaugurar la apertura de un nuevo documento. En el caso de los foros, los comentarios dejan de ser conversaciones con un estudiante puntual para sumar a otros estudiantes, y los distintos temas comienzan a conformar apartados que establecen también relación entre ellos. En este nuevo documento se van ordenando las ideas y surgen gérmenes de análisis que se fortalecen con los aportes de la teoría como caja de herramientas. Cuando los aportes comienzan a repetirse, esto se relaciona con el criterio de saturación. Se selecciona el aporte que expresa más claramente la idea, o la profundiza, o tal vez agrega un matiz diferente. En la investigación cualitativa, el criterio de saturación es aquello que determina que uno continúe entrevistando o relevando material. En el método, la saturación se alcanza cuando la información recopilada no aporta nada nuevo al desarrollo de las categorías de análisis. Finalmente, se organizan los archivos o los apartados con una estructura lógica que va emergiendo durante este análisis y la relectura de lo escrito. A veces, para facilitar la organización de tanto material, surgen los esquemas y las redes de relaciones, que actúan como ordenadores. Ya hemos planteado la utilidad de esquemas o de redes de relaciones. El material que se sistematiza son entrevistas, sirve organizar la información en forma de fichados, que son tablas de doble entrada donde cada fila es un tema o una categoría y cada columna un actor entrevistado. El fichado se suele utilizar cuando se usa la misma guía de pautas con los entrevistados
Esto depende de la metodología propuesta en el proyecto. Por guía de pautas se entiende la lista de preguntas que solemos hacer en la entrevista. Cuando se cuenta con distintas fuentes de información, otro recurso a usar son las matrices. Estas organizan cómo cada fuente de información aporta a obtener datos sobre las preguntas de la investigación. Por ejemplo, Maxwell, en su libro Diseño de una investigación cualitativa, un acercamiento interactivo, presenta una matriz que permite organizar qué necesito conocer, por qué necesito conocer esto, qué tipo de información va a responder las preguntas, dónde puedo encontrar esos datos y quién puede actuar de contacto para ello. En las investigaciones, las categorías que organizan la información pueden ser desarrolladas por el investigador, también pueden ser extraídas de la teoría o escuchadas en los decires de los actores. Por ejemplo, en la investigación sobre el trabajo interdisciplinario que les había contado, los actores nombraron palabras como sostén, auditoría o trabajo hormiga, por el trabajo que requería, el intenso trabajo que requería, y cada palabra fue abriendo líneas de sentido para poder pensar el trabajo interdisciplinario. El ordenar, el reflexionar sobre lo que cada uno hace, van tomando forma al sistematizarse. Y eso produce aprendizaje, transforma la vivencia en experiencia. En efecto, este mayor grado de explicitación de las ideas de cada quien revierte sobre el propio trabajo mediante una dinámica de acción-reflexión-acción y posibilita transferir este conocimiento y este aprendizaje a otros. Jean Leib aporta al respecto una interesante definición sobre aprendizaje, como construcción de versiones presentes de la experiencia pasada para diversas personas que actúan juntas. Durante el teórico he manifestado la posición que tenemos en la cátedra con respecto a la relación entre teoría y práctica, donde no aplicamos la teoría al material relevado en el campo ni utilizamos el material para ejemplificar la teoría, sino que tomamos la teoría como caja de herramientas, que nos permite profundizar en la comprensión de una escena y pensamos que docentes y estudiantes somos agentes activos que aportamos a la producción de conocimiento mediante la conceptualización sobre nuestras prácticas. En este contexto, les presento a Jara Holiday, sociólogo y educador popular peruano, quien nos plantea los siguientes aportes de la sistematización de las experiencias a las prácticas. Esta permite tener una comprensión más profunda de las experiencias que realizamos, con el fin de mejorar nuestra propia práctica. Posibilita compartir con otras prácticas similares las enseñanzas surgidas de la experiencia. Aporta a la reflexión teórica y en general a la construcción de teoría, conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas. E incide en políticas y planes a partir de aprendizajes concretos provenientes de experiencias reales. Si retomamos el esquema que planteaba los procesos presentes en la investigación, la sistematización estaba relacionada con la escritura. Les presento ahora extractos de una entrevista de Eugene Enríquez. He traducido la entrevista que estaba en portugués al español. Más allá de la expresión italiana traduttore traditore, considero que el párrafo refleja aquello que les hemos querido transmitir desde la materia. Escribir es tener ideas, ver cuál es la coherencia entre ideas diferentes, entre diferentes argumentos que presentamos, testear la pertinencia de la interpretación de la realidad de la que hablamos, pero pienso que escribir también nos permite inventar. Una dinámica en la escritura y a medida que escribimos hay asociaciones de palabras que se forman, revelan nuestras ideas y nuevas asociaciones. O sea, permiten encontrar nuevos caminos para la investigación. Escribir nos obliga a precisar y argumentar, lo que hace que exista una diferencia considerable entre lo que pensamos antes de escribir y lo que pensamos después o durante el acto de escribir. En relación con la angustia que se produce en el momento de escribir, si tenemos un objetivo, si pensamos en un determinado público, no tendremos tanta angustia
al escribir. García Jorba también nos aporta al respecto. En el diario de campo se escribe lo que se ve y escucha. Se escribe también lo que se interpreta y lo que no se entiende. Esforzarse por delimitar qué es exactamente lo que desconcierta o lo que no se sabe expresar da pie a plantearlo de un modo más accesible al análisis. Dar forma a las propias dudas perfila opciones para solventarlas. En la tercera filmina los invité a reflexionar sobre qué era la investigación para cada uno de ustedes y les pedí que pararan el video para tomar nota. ¿Encontraron esas ideas reflejadas durante el teórico? Propongo que incluyan en la reflexión de este foro sobre qué les aportó el teórico para la producción del trabajo que vienen realizando durante el cuatrimestre, si observaron semejanzas o diferencias entre vuestras concepciones y supuestos y lo que desarrollé en él. Cierro la exposición sobre la investigación desde la perspectiva de la psicología institucional con 3 hermosas ilustraciones de Bernasconi. La primera, donde Bernasconi toma las palabras de Pasteur, que menciona que la ciencia no tiene patria, y pone el foco en la experiencia de colaboración científica inédita mundial que generó la pandemia. La segunda, tomando palabras de Benedetti, lo nuestro es ese indefinido vínculo que ahora nos une, pone la mirada en la visibilidad que cobraron los diversos canales virtuales de comunicación y en la pregunta sobre los efectos en los vínculos y por ende en la subjetividad. Y la última, que a partir de una frase de Jung que dice que quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta, es un claro guiño a todo lo que venimos pensando en la materia en relación con nuestra posición a la hora de conocer y sobre la importancia del análisis de la implicación. La situación actual implica un momento de crisis, y como toda crisis produce rupturas y transformaciones en las prácticas, discursos, representaciones sociales, posiciones en el campo. En nuestro caso, el de la educación y el de la salud. Aparecen nuevas prácticas como la teleeducación, el teletrabajo. Las comunicaciones son casi exclusivamente a distancia. La crisis también incrementa la dificultad para la sistematización de nuestra experiencia, que implica animarse a producir teoría y aprendizaje en conjunto con otros. Conceptualizar, mientras uno está haciendo, es una posición en tensión, difícil de sostener, más en contexto de pandemia, posición que los hemos invitado a ejercitar durante todo el cuatrimestre. Espero que el teórico les haya aportado en ese sentido. Esperamos preguntas y comentarios. Hasta la semana que viene, que nos encontraremos en tiempo real a través de Google Meet. Les solicitamos que quienes no cuenten con una cuenta Gmail, por favor la obtengan porque eso nos facilitará la comunicación.